Bienvenidos a Peliculón en 10 minutos o menos, donde las mejores historias pasan en tiempo récord. Comencemos. La historia comienza en 1977, en los antiguos departamentos de Cabrini Green, Chicago. Un niño llamado William Burke baja a la lavandería del edificio. El lugar es oscuro y sombrío, con paredes rajadas y luces tenues. Mientras lava la ropa, nota un agujero en la pared. De allí, surge un hombre. Tiene una mano cubierta con un gancho de carnicero y se muestra silencioso, pero amable. Este hombre, Sherman Fields, es un conocido en el barrio, buscado por la policía tras ser acusado de esconder dulces con navajas en su interior. William grita aterrado. Corte al presente. En una moderna torre de departamentos construida en la zona gentrificada de Cabrini Green, conocemos a Anthony McCoy, un joven pintor afroamericano en busca de inspiración, y a su novia Brianna Cartwright, curadora de arte. Ambos viven juntos en un apartamento elegante. Una noche, mientras conversan con Troy, el hermano de Brianne, y su pareja Grady, surge el tema de los viejos mitos urbanos. Troy cuenta la historia de Helen Lau, una estudiante blanca de la Universidad de Illinois que, en los 90, investigó los proyectos habitacionales de Cabrini Green y terminó asesinando a una mujer, secuestrando a un bebé y muriendo en un incendio. El relato llama la atención de Anthony. Intrigado, Anthony empieza a investigar sobre Helen Lau y Cabrini Green. Encuentra viejos artículos, fotos y documentos. En su búsqueda, decide visitar lo que queda de los antiguos edificios. En su recorrido conoce a un hombre mayor que le ofrece algo de contexto. Se trata del ahora adulto William Burke, el mismo niño del prólogo. William le cuenta que Ellen no era una asesina, sino que intentaba descubrir la verdad sobre una figura conocida como Candyman. Le cuenta la historia de Sherman Fields, el hombre de la lavandería, y le explica que Candyman es un espíritu vengativo que aparece si se dice su nombre 5 veces frente a un espejo. Según William, Candyman no es solo una persona, sino una figura colectiva, una leyenda urbana que renace con cada injusticia contra la comunidad negra. Movido por esta historia, Anthony siente un súbito brote de inspiración artística. Comienza a pintar una serie de cuadros violentos, intensos, centrados en el mito de Candyman. Cuando Brianne lo ve, se muestra preocupada. Anthony empieza a obsesionarse con la historia. Se comporta de manera errática, se aísla y descuida su salud. Poco después, una picadura de abeja en su mano derecha comienza a infectarse, pero él no le da demasiada importancia. En la galería donde trabaja Brianne, se lleva a cabo una exposición que incluye la nueva obra de Anthony. Durante el evento, Clive, el dueño de la galería, se burla de Anthony y de la falta de profundidad de su trabajo anterior. Anthony se retira incómodo. Esa misma noche, Clive y su asistente, Jerrica, regresan solos a la galería. En tono burlón, se atreven a pronunciar Candyman 5 veces frente al espejo. Nada ocurre al principio. Luego, las luces parpadean. Jerrica es atacada brutalmente por una fuerza invisible. Clive intenta huir, pero también es asesinado. El asesino, aunque invisible a los ojos del espectador, se manifiesta en los espejos. Es Sherman Fields, transformado ahora en Candyman. Al día siguiente, las noticias informan sobre el brutal crimen. El trabajo de Anthony empieza a llamar la atención de los medios. Sin embargo, lejos de alegrarse, Anthony entra en una espiral de obsesión. Sigue pintando sin parar, su cuerpo se deteriora, la infección en su mano se extiende por todo su brazo. Mientras tanto, Brianne comienza a notar su comportamiento errático y se distancia emocionalmente. En paralelo, un grupo de adolescentes en una escuela secundaria, tras oír sobre Candyman, decide invocar su nombre 5 veces en el espejo del baño. Lo toman como una broma, pero pronto se convierte en tragedia. Una a una, las chicas son asesinadas por la figura invisible. Un estudiante logra salvarse al quedarse en silencio dentro de uno de los cubículos. Anthony, cada vez más desconectado de la realidad, regresa a Cabrini Green en busca de respuestas. Reencuentra a William Burke, quien le cuenta que Candyman no es una sola persona, sino la encarnación de todos los hombres negros que murieron injustamente a manos de la violencia racial. Sherman es solo el último de una larga lista. Candyman es el grito reprimido de los olvidados, le dice Burke. Poco después, Anthony visita a su madre, Anne More.
Allí se revela un dato clave: Anthony es el bebé que fue secuestrado por Halon Lal en los 90 y que sobrevivió al incendio. Su madre le había ocultado esta verdad para protegerlo del mito. Anthony queda devastado, sintiendo que su destino está sellado. Mientras tanto, Brianne comienza a investigar por su cuenta. Preocupada por Anthony, lo busca por toda la ciudad. Brianne va a buscarlo a Cabrini Green y es interceptada por William Burke. William ha perdido el juicio, cree que es necesario invocar nuevamente a Candyman, pero con una intención renovada. Según él, Candyman debe ser una figura de terror dirigida hacia los opresores, una herramienta de justicia sangrienta. William pretende sacrificar a Anthony para que se convierta en el nuevo rostro del mito. Le corta la mano infectada, le pone un abrigo largo y le reemplaza la mano por un gancho. Anthony, en trance, no se resiste. Ha aceptado su destino. Brianne logra liberarse y apuñala a William, matándolo. Intenta escapar, pero es interceptada por la policía. Uno de los oficiales dispara a Anthony, que se encuentra herido y desarmado. Anthony muere en sus brazos. Brianne, consternada, es arrestada y llevada a un coche patrulla. En el interior del vehículo, un oficial le dice que su relato deberá coincidir con el de ellos, que Anthony era un atacante, que ella fue una víctima inocente. Si coopera, saldrá libre. Si no, podría tener problemas. Brianne, con mirada firme, exige ver su reflejo en el espejo del coche. Mientras finge colaborar, pronuncia el nombre de Candyman 5 veces. El oficial abre la puerta. En ese instante, Candyman aparece. Se manifiesta en la figura de Anthony, aunque ya no es exactamente él, sino algo más. Mata a los policías con una violencia sobrenatural. Brianne lo observa, atónita. Candyman se le acerca. Su rostro cambia una y otra vez, revelando los diferentes rostros que ha tenido a lo largo del tiempo: Sherman Fields, Daniel Robeta y otros. Al final, le dice con voz profunda: diles a todos. Brianne permanece en silencio, entendiendo que el mito ha renacido. Candyman ha vuelto, no como una amenaza para su comunidad, sino como una sombra vengadora contra la violencia racial. Análisis. Candyman reinventa la leyenda del asesino sobrenatural para abordar el trauma racial colectivo, convirtiendo al personaje en un símbolo de memoria, dolor y resistencia. La película presenta una estructura narrativa que se desliza entre el realismo urbano y lo sobrenatural con fluidez, y elige contar su historia en un orden lineal que permite al espectador sentir el progresivo descenso de Anthony hacia la locura y la transformación. Cada asesinato es presentado con una estilización deliberada que remarca el contraste entre el horror explícito y la indiferencia de la sociedad. La conexión entre el pasado y el presente es constante, no solo en las imágenes, sino también en los temas: la gentrificación, la violencia policial y la manipulación del relato histórico. El arco de Anthony McCoy es trágico y simbólico. Su obsesión por el mito lo conduce a descubrir una verdad que estaba escrita en su propia sangre. Su destino no es únicamente individual, es el reflejo de una historia cíclica de opresión que se niega a desaparecer. La figura de Candyman, lejos de ser simplemente un monstruo, encarna un legado de injusticias que se acumulan en los márgenes de la ciudad y de la historia. Visualmente, la película utiliza los espejos como recurso constante para hablar de identidades fracturadas, verdades ocultas y el reflejo del horror social. El uso del arte como medio de resistencia y también como canal para la maldición es una metáfora poderosa. Al final, Candyman no se limita a asustar, exige ser recordado. Esto fue todo, no te pierdas más resúmenes en nuestro canal, acuérdate de suscribirte para estar atento de todas las novedades. Hasta el próximo peliculón.